Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual les estaré hablando sobre algunos componentes que son necesarios para el funcionamiento de nuestro equipo, es decir, sobre el hardware. Explicaré muchas cosas en el transcurso del video, las cuales pueden ser importantes e interesantes para los que quieran saber qué contiene su computadora y qué cosas deben tener en cuenta para comprar un componente. Hablaré sobre algunos conceptos básicos, para qué nos sirven, la ubicación de la mayor parte del hardware, algunos componentes que lo conforman y algunas recomendaciones. Y para terminar les daré información sobre la nueva actualización tan hablada de Windows 10, la 21H1. Me presento, mi nombre es Camilo Pérez y sin más que decir, empecemos. Y comenzamos con el tema del día de hoy. Primero que todo, ¿qué es el hardware? Son los componentes o partes físicas que necesita la computadora para que el sistema funcione. Básicamente es todo lo que podemos ver y tocar, como pueden ser el mouse, el chasis, la memoria RAM, entre otros. El hardware se divide en dos categorías. La primera es el básico, que son los componentes necesarios para el funcionamiento del equipo, como el monitor, la placa base, el procesador. Y la segunda son los complementarios, los cuales desarrollan funciones adicionales y que no son obligatoriamente necesarias para el funcionamiento del sistema, como pueden ser las impresoras. El diseño del hardware cambia entre las computadoras de escritorio y las computadoras portátiles debido a su diferencia de tamaño. Y esto nos lleva, ¿dónde se ubica el hardware? Básicamente estás viendo, o puede que también tocando una parte del hardware, ya sea el mouse, el teclado, incluso el monitor. Pero, ¿dónde se ubica la parte interna? Pues, como su nombre lo dice, en el interior del computador. Un ejemplo, en computadoras de escritorio podemos ver que está ubicado dentro de una torre o un gabinete, como lo ven en pantalla. En una computadora portátil ya es diferente, ya que se encuentra debajo del teclado y obviamente cambia el tamaño de los componentes. Y por último, en los todo en uno se ubica detrás de la pantalla, por así decirlo. Además, cada componente tiene su ubicación dentro de la placa base, y esto lo debemos tener en cuenta para evitar golpes en las partes frágiles. Ahora, ¿qué conforma el hardware? Bueno, el hardware está conformado por varios componentes. En este caso solamente hablaremos de algunos de la parte interna del equipo, tales como el gabinete, también es conocida como torre o chasis, que es la estructura que da soporte y protección a la mayoría de componentes del hardware del equipo. Pueden ser de distintas medidas como horizontales, media torre, torre, entre otros. También podemos encontrar la placa base, también conocida como placa madre, placa principal o en inglés motherboard, la cual es la encargada de controlar y conectar a todos los componentes de la computadora. También se encarga de albergar la mayoría de los componentes gracias a las ranuras y slots que tiene, además del zócalo del procesador y demás elementos. Las placas bases tienen factores de forma y esto es prácticamente el tamaño, que es súper importante para determinar tanto el tamaño de la torre como para cubrir las necesidades como disponibilidad física del espacio. Si no se llega a tener un buen tamaño, podría afectar el sistema de refrigeración del equipo. Si quieres comprar una, fíjate que tenga buena cantidad de expansión en cuanto a puertos, ranuras y slots, para que no te limite la cantidad de, por ejemplo, tarjeta gráfica, memoria RAM y que el procesador sea compatible con el chipset, ya que si no es así el equipo no prenderá ni encenderá. Ojo con esto, hay personas que le dicen a la torre CPU y esto está muy mal, porque CPU es la unidad central de procesamiento, es decir, el procesador. Este es el componente fundamental, ya que es el encargado de interpretar y ejecutar instrucciones y procesar datos. En pocas palabras, es el cerebro del equipo. Este se ubica en la placa base sobre el zócalo del procesador, que permite las conexiones eléctricas entre los circuitos de la placa y de los del procesador. Sobre este se pone un disipador de calor, que es indispensable para controlar el aumento de temperatura. Entre los diseñadores de procesadores se encuentra, por un lado, Intel, que se pueden distinguir así: i3, i5, i7 e i9. Y si quieres comprar uno de estos, ten en cuenta que si es un i3 que sea de 10ª generación hacia adelante, si es un i5 que sea de 6ª o 7ª generación hacia arriba, y lo mismo va con los i7. Por otro lado están los AMD llamados Ryzen, que se distinguen así: Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. Otra cosa para tener en cuenta antes de comprar un procesador son los núcleos. Entre más núcleos, mejor rendimiento, igual que los gigahertz.
que es la velocidad de procesamiento que tiene el procesador. Otro componente de hardware es la memoria de acceso aleatorio, más conocida como memoria RAM. Aquí es donde se almacena de forma temporal los datos de los programas, a los cuales es posible acceder de una forma muy rápida para ejecutar sus funciones. Y esta función ayuda mucho al procesador para que no tenga que esperar mucho tiempo la llegada de los datos que necesita para trabajar. Y entre más RAM tengamos, más rápido será el proceso de ejecución de los programas. Algo para tener en cuenta es que esta memoria es volátil, y esto es que los datos almacenados se pierden al interrumpir su alimentación eléctrica. Básicamente es que cuando apagamos el equipo, toda la información almacenada en la memoria RAM es borrada. Y si quieres comprar una, debes tener en cuenta que, como dije antes, entre más RAM, más rápido será la ejecución de los programas. Es por esto que te recomiendo que utilices dos que sean de las mismas gigabytes. Es decir, que tengas dos de 4 gigabytes para tener un total de 8 gigabytes. Si son diferentes, por ejemplo, una de 8 y la otra de 4 gigabytes, la de 8 estará cargada de demasiado trabajo, mientras que la de 4 básicamente no estaría haciendo gran cosa. Y el último componente que voy a explicar es el disco duro o disco magnético. Este es un dispositivo de almacenamiento de datos que, como dice su nombre, utiliza un sistema de grabación magnética para almacenar los archivos. Y a diferencia de la memoria RAM, esta no es volátil. Por lo tanto, si apagamos el equipo, la información de todos modos seguirá guardada dentro del disco. Eso sí, ten en cuenta que si lo dejas caer o lo golpeas muy fuerte, el disco perderá información de inmediato. Si quieres comprar un disco duro que sea de 1 tera para tener un buen espacio de almacenamiento si te gustan mucho los videojuegos o si trabajas mucho para guardar todos esos archivos. Además del disco magnético podemos encontrar el disco sólido, que a diferencia del disco magnético no contiene ninguna parte mecánica en su interior, y esto hace que sea menos sensible a los golpes, que no haga tanto ruido y que posea menor tiempo de acceso. Y esto va a hacer que el disco sólido sea muchísimo más rápido que el disco magnético. Y si vas a comprar un disco sólido, en mi punto de vista recomiendo que sea uno de 500 GB o más, ya que como son muy buenos, son mucho más costosos. Y claramente existen otros componentes, como lo es la fuente de alimentación, que es la encargada de dar energía eléctrica al resto de componentes. También puede estar la tarjeta de sonido, que permite la salida de audio, la tarjeta gráfica, que permite la salida de video, la unidad óptica, los dispositivos de entrada y salida, como lo pueden ser las impresoras, el teclado, el monitor, el mouse, la cámara web, entre otros. De estos no los voy a explicar porque tardaría mucho y el video se extendería demasiado. Ya que conocemos un poco del hardware, viene la pregunta: ¿para qué nos sirve todo esto? Y la respuesta es muy simple: nos sirve para facilitarnos el procesamiento de información y para tener acceso al software de un ordenador. Además, dispondremos de medios para almacenar los datos y emitir órdenes a los distintos programas que conforman el software, así también como para realizar diversas operaciones de acuerdo a la función de cada elemento. Eso sí, sin el hardware del equipo prácticamente no podríamos hacer nada, y el software no serviría de mucho. Para el buen funcionamiento del hardware se requiere de mucho mantenimiento, tales como el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo o el mantenimiento predictivo. Pero bueno, eso ya es otro tema que les voy a traer. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Dejen su like si fue así, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen los nuevos videos que se vienen al canal. Antes de continuar, les quería decir que en esta parte del video siempre les estaré trayendo información de alguna noticia informática de la actualidad. Espero que sea de su interés. La nueva actualización de Windows 10 llamada 21H1 ha traído pocas novedades, pero esto no quiere decir que no sea importante. Una de estas es en Windows Hello, que permite cámaras externas. Esto es básicamente, si no tienes una cámara web integrada a tu equipo, puedes conectar una externa y luego configurarla como predeterminada en la configuración de Windows. Otra novedad es que tiene mejoras en el rendimiento de Windows y para el trabajo a distancia. También algunas mejoras en el antivirus de Windows 10, que es el Windows Defender. Si quieres tener esta versión, es importante que sepas que solamente a algunos equipos les llegará esta actualización, o puede que te tarde varios minutos en llegar. Lo que tienes que hacer es irte a configuración, puedes oprimir teclas Windows y luego aquí vas a actualización y aquí puedes ver y elegir las actualizaciones de características. Y si no te llega a salir,
puedes darle aquí en buscar actualizaciones y listo. Otra manera es ir a la página oficial y buscarla ahí. Eso sí, ten en cuenta que como a todos no les llegará la actualización es por el tema de compatibilidad. Si llegas a forzar esta actualización puede que te lleve a la queridísima pantalla azul por problemas de que algún componente no es compatible. Y sí, sé que son pocas novedades, pero esta actualización está preparando a Windows para la siguiente actualización esperada entre octubre o noviembre, la cual puede traer grandes cambios. Uno de estos es en la interfaz gráfica en el explorador de archivos. Dicho todo esto, ahora sí, hasta el próximo vídeo.